Hola, ¿qué tal? Hoy, si nos lo permiten, vamos a hablar un poquito de nosotros mismos, de Castilla, de Castilla y León, del castellanismo, del Partido Castellano Tierra Comunera. El tiempo pasa muy deprisa, nuestra formación ya tiene casi 35 años, una formación pequeña, que quizá por su honradez, por otros motivos, que ahora hablaremos con nuestro invitado, pues bueno, sigue siendo una formación pequeña y, como todos los pequeños, pues con muchos problemas, ¿no? de subsistencia, de poder llegar a expresar nuestro mensaje para que la sociedad se acerque a nuestras propuestas, pero seguimos trabajando por nuestra tierra, que es lo que sabemos hacer, que es nuestra manera de pensar y de actuar. Somos una formación que puede presumir de tener las manos limpias, casi 1000 cargos públicos a lo largo de estos años, en ayuntamientos pequeños, en ayuntamientos medianos, en ayuntamientos grandes, en diputaciones provinciales, en las Cortes de Castilla y León, y en ese tiempo no ha habido ni un solo caso de corrupción, que visto lo visto en la vida política actual, pues bueno, es para presumir. Hoy estamos en la sede del partido, en el barrio de Fuentecillas, en Nuevas Fuentecillas, en Burgos, y nos hemos traído de invitado a Carlos Rat. Para nosotros un faro guía, nuestro procurador en Cortes, hace ya 20 años, ¿no, Carlos? Hace demasiado tiempo, ¿no?, sin presencia castellanista en las Cortes. 99-2003. Eso es. ¿Qué queda de aquel Carlos Rat de hace 20 años? El DNI, por lo menos. Después, bueno, pues yo nunca dejé mi profesión, nunca dejé la universidad, lo simultaneé, porque entonces, bueno, había muy pocos cargos liberados y después, cuando me tocaba ser liberado, que me tocaba, pues me salía a la plaza. Entonces tampoco me parecía correcto ir a una oposición de tu plaza estando en excedencia, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve que simultanear. Qué honradez, ¿no? Bueno, más que honradez, era un tema práctico, ¿eh? Sí. Son cosas que se pueden consultar por internet y el tribunal también. ¿Qué recuerdos guardas de aquella época, ¿no? Porque era, bueno, pues hace ya 20 años, un Carlos más joven, obviamente, con menos experiencia vital, pero bueno, también con muchas ganas, ¿no?, de hacer cosas por nuestra tierra. Bueno, yo tengo muy buen recuerdo de los años 90 prácticamente en su conjunto, porque fue, bueno, una época en la que pues yo empecé a militar en el 89, entonces pues tendría 26, 27 años y pues muchas ilusiones. Entonces son 10 años ahí muy intensos, con mucha actividad, muy voluntarista, con mucha ilusión, con mucha gente joven pues que se acercaba y que constituía un núcleo importante del partido. Y bueno, fue un crecer poco a poco, y sí que es cierto que los resultados del 99 pues fueron un tanto engañosos porque, bueno, confluyeron bastantes factores en ellos, hay que ser sinceros y hay que analizarlos correctamente, pero bueno, para mí fue importante también porque fue una manera de llegar a una representación institucional que al final, si estás en política, lo que aspiras es llegar a las instituciones, si es posible también llegar a los gobiernos y cambiar las cosas, ¿no? Eso es. ¿Por qué entró ese Carlos Rat veinteañero en política, y además de política en un partido nuevo en aquel momento como era Tierra Comunera? Bueno, yo no había militado en ningún partido, pero siempre había tenido una militancia política, es decir, es un pensamiento político, porque era una época además muy intensa, ¿no? En los años 80 pues era prácticamente cuando se materializó la transición, porque hasta prácticamente el 82, que fue cuando la victoria del PSOE... No, hasta la victoria del PSOE la democracia en España no estuvo consolidada ni en un camino donde pudiera haber alternancia y pudiera haber, pues, se pudieran abordar todos los problemas políticos sin traumas, salvo el tema de la violencia terrorista, ¿no? Que pues lamentablemente hubo que esperar bastante más. En este tiempo los problemas de nuestra tierra siguen siendo los mismos, ¿no? Despoblación, falta de natalidad, dispersión de la población. Los diferentes gobiernos autonómicos y nacionales también, ¿no?, que aquí hay que repartir responsabilidades, no han dado con la tecla, ¿no? Bueno, no ha interesado, hombre, al final interesan
digamos, la gente de las ciudades, de donde se acumula la mayor porcentaje de población, donde pues quizá hay unos problemas más fáciles de abordar desde el punto de vista social y político, y claro, el amplio territorio de zonas muy poco pobladas y con muchos problemas estructurales que hace falta encima mucho dinero para invertir, pues lógicamente quedan a un lado, ¿no? Esto es en España, te vas a Francia y te mueves por el mundo rural y tienen también parecidos problemas, ¿no? Quizá en otras zonas, a lo mejor lo que pueden ser los Países Bajos o el País Vasco, donde la población está como más dispersa y que se ha hecho pues una industrialización, digamos, que abarca todo el territorio, pues el problema cambia, ¿no? Pero en lo que es zonas muy dispersas de pequeños núcleos rurales tenemos todos el mismo problema en toda Europa. De todas formas, sí que puede ser que interese esa Castilla y León despoblada para poder poner macrogranjas, eólicos, que no haya gente que proteste, que bueno, porque bueno, Castilla y León produce el doble de la energía de la que consume. Cuando se habla de una macrogranja tiene que venir a defenderla prácticamente gente de fuera, porque en el medio rural queda muy poquita gente que pueda decir no queremos esto, que nos va a contaminar, que va a luchar, que va a ir en contra de nuestros medios de vida. Bueno, esto no es nuevo. Esto en tiempo de Franco, donde ponían los pantanos, pues evidentemente las nucleares, bueno, pues eso no nos pilla de sorpresa, ¿no? Pues ha seguido la misma tendencia que ha seguido siempre. ¿Tú dónde vas a poner algo? Pues donde algo que pueda ser polémico, pues donde evidentemente la polémica sea menor, ¿no? O por lo menos, aunque esté más atenuada o tenga menos repercusión y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. No, hay muchas cosas que soy flexible, o sea, el tema eólico, pues evidentemente tienes una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber, digamos, negociar ese tema, ¿no? Es decir, que tiene que haber una repercusión bastante más grande de la que hay actualmente sobre el territorio. Una macrogranja, bueno, pues yo no soy muy amigo de las macrogranjas, pero evidentemente tiene que haber ganadería y tiene que convivir con la agricultura y demás. Esto pues también provoca problemas de convivencia diarios, porque no son actividades. Bueno, nadie quiere una granja al lado de su casa, ¿no? Esto a lo mejor en el mundo rural de los años 40, 50, pues lo convivían con ello, ¿no? Nosotros no, cuando vamos a un pueblo queremos un ambiente limpio y demás. Bueno, todo tiene que estar balanceado y tiene que, digamos, que apoyar el territorio, el desarrollo del territorio. Una macrogranja que lo único que hace es ocupar extensión, usar recursos y contaminar y tal, y después crea 3 puestos de trabajo que ni siquiera están en el propio núcleo donde se instala, pues eso evidentemente pues encuentro razones para que ese modelo no siga para adelante. Y el tema es que desde los gobiernos regionales tendría que tener unas directrices muy claras de qué se puede poner, cómo se puede poner y que tiene que servir a nuestra comunidad y a nuestro territorio. Eso, lamentablemente, no ha existido ni ahora ni nunca. Sí, de hecho, por ejemplo, Nuclenor durante años tenía su domicilio fiscal fuera de Castilla y León, ¿no? Con lo cual sí que creaba unos puestos de trabajo en la zona, pero bueno, los impuestos los pagaba fuera de la comunidad autónoma. Con las eólicas supongo que casi todas pasará lo mismo, y de hecho está ahí la trama eólica también, ¿no? Que la Junta de Castilla y León con la corrupción tiene una relación muy estrecha. Sí, bueno, la corrupción va asociada a los gobiernos. Entonces, si tú tienes un gobierno que dura más de 3 legislaturas, pues tienes ya una serie de personas, de hábitos y demás, y digamos una intermediación. Y esa intermediación pasa de ser intermediación a ser facilitación. Y después la facilitación siempre es con un porcentaje. Entonces, bueno, pues eso ha pasado siempre que no ha existido un control democrático, y las mayorías absolutas lo que llevan es a que no exista ese control democrático en Castilla y León y en cualquier otro sitio donde ocurra esa circunstancia. La sensación que tenemos en Castilla y León es que los grandes partidos nacionales, PP, PSOE, incluso Ciudadanos, que bueno, ya está parece que de salida, ¿no? Pero bueno, el PP de Burgos, de Castilla y León, no es el mismo que el del País Vasco, no es el mismo que el gallego, el PSOE andaluz no es el mismo de Castilla y León. ¿Por qué siempre nos venden los grandes partidos que bueno, que hay que hablar del conjunto de España, pero siempre Castilla sale perjudicada? Bueno, no es que salga perjudicada, es que aquí no hay un liderazgo claro.
dentro de los propios partidos. Entonces siempre ha sido como una especie de trampolín. ¿Cuántas figuras hay que se han curtido en una portavocía en las Cortes de Castilla y León, pero su meta pues estaba en una dirección general del Estado? Sí, el Gobierno de España, ¿no? Hay casos Lucas, en todos los... Villalba, ¿no? Que se fue a tal, Óscar López, que vino a hay muchos casos, con el señor Laborda, que ahora es el, no sé qué le ha hecho mi universidad, la cátedra de monarquía parlamentaria y tal. Han dado una jubilación política interesante, honrosa. Y luego han nacido también esos movimientos que nosotros llamamos localistas, ¿no? Que tampoco han conseguido grandes cosas para Castilla y León, ¿no? De hecho, la UPL, por ejemplo, lleva con representación ininterrumpida en las Cortes desde 1995, pero por ello ellos siguen diciendo que el problema es de Castilla y León, que mejor León estar solo. También están por Ávila, estuvo Solución Independiente en su momento, ahora Soria ya, ¿no? Bueno, yo no metería a todo el mundo en el mismo cesto, porque pues nos puede engañar. Entonces, nosotros también estaríamos en ese cesto, ¿no? Hay que dejarlo ahí claro. Es evidente que el leonesismo es otra cosa, porque tiene apoyo social. Tiene un calado social ahí, desde el punto de vista también cultural. El tema de tener una lengua diferente o haberte creado una lengua diferente es un vínculo que te diferencia. Y ese vínculo que te diferencia crea una comunidad. Y esa comunidad tiene un sentimiento. De la UPL, quizá desde el punto de vista político, si la juzgamos, puede ser un partido desastroso. Un partido que ha cambiado de liderazgos, que ha tenido todos... Sí, excisiones, pero siempre sacan un procurador o dos. Sí. ¿Por qué está ahí? Porque hay un apoyo popular. Entonces, vamos a trabajar el tema o analizar el tema del leonesismo porque, de alguna manera, corresponde con un sentimiento. También muy focalizado en la capital de León, ¿no? Y su alfoz, prácticamente, ¿no? Porque el Bierzo ya piensa en otra cosa, luego Salamanca y Zamora tampoco ha puesto un poco, pero bueno, ¿no? Eso les sirve para tener un apoyo y para tener pues ya una representación y una serie de cargos políticos con influencia en muchos ayuntamientos, no solamente en León capital, ¿no? Entonces, bueno, vamos a respetar ahí la UPL con la que yo conviví bien desde el punto de vista personal, porque bueno, estábamos en el grupo mixto y había que resolver las cosas, aunque desde el punto de vista político nunca tuvimos la menor relación, ni tuvimos ni menor feeling, ni nada, o sea, sin más, ¿no? Los otros movimientos, bueno, ahí hay de todo, Hay movimientos que tienen ya una trayectoria, por ejemplo, Soria ya, que es una plataforma pues que nació con unas ideas muy claras de evitar pues un abandono secular de una provincia que podía trasladarse a cualquier otra, a Zamora, pero bueno, surgió ahí, supieron aglutinar ese sentimiento y eso está ahí. Ahora se han entrado en política y eso ya pues es diferente, ¿no? Eso, vamos a ver cuál es la evolución de ese movimiento. Claro, con esa imagen han surgido otros y no todos son iguales. Aquí hay gente que en realidad lo que estaba descontenta era con su partido y quería algo local para controlarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es el nacimiento de algunas opciones. Por Ávila, ¿no? Por Ávila, por ejemplo, que es la más exitosa, pero yo estaba en el germen de algunas otras que no han tenido éxito. Iba a decir afortunadamente, en mi opinión, afortunadamente, ¿no? Bueno, hay que respetarlo porque también es una movilización importante. Si quieres responder o tener una opción política para los problemas, digamos, locales o de tu tierra, pues tienes que aglutinar a la gente en ese aspecto, ¿no? Con un objetivo, ¿no? Y el objetivo local llega más que cualquier otro objetivo. En Valladolid también se quejan de que tienen problemas, pero bueno, en el resto de las provincias hablamos mucho del centralismo de la Junta en Valladolid. Sí, es un modelo que se copia a nivel del Estado. Madrid es el modelo centro-periferia. Vamos a llenar el centro para que el centro tenga prosperidad económica y tenga mismo estatus que una gran ciudad del entorno europeo, y Madrid se puede comparar a otras ciudades del entorno europeo, y aquí lo que se intenta es ese modelo de vamos a hacer un núcleo suficientemente grande como para que cuando hablemos de grandes ciudades también aparezca una de Castilla y León.
Bien, eso está bien si es una dinámica donde todos crecen, pero no está bien si es una dinámica donde todos desaparecen en favor de eso. Y ese es el modelo que se ha hecho aquí, no solamente al nivel de capitalidad, al nivel de inversiones, de infraestructuras y demás. O sea, hubo que hacer el AVE se trazó por el camino político en vez de por el camino más corto y probablemente más técnico. Que hubiera sido más barato, ¿no? Bueno, al final la carestía del AVE era perforar la sierra. Entonces, perforar la sierra probablemente, si echas cuentas, te hubiera salido pues a la par. Lo que no te sale a la par es hacer 2 perforaciones, y eso creo que no está en ninguna agenda política porque no hay dinero para hacer ese tipo de inversiones. Se hizo la elección por parte del gobierno del señor Aznar, se hizo mal con la aquiescencia del gobierno regional. Entonces, a partir de ahí, pues apaga y vámonos. Sí, y ahora tenemos una línea que sale del tren directo, Burgos-Madrid por Aranda, que la tenemos cerrada. El tren que sale desde Burgos para llegar a Madrid tiene que pasar por Valladolid, por Ávila, haciendo 100 kilómetros más, ¿no? O sea que, bueno, que las políticas estatales tampoco ayudan mucho, ¿no? El tren directo no se puede reabrir tal como está. Eso... Pero bueno, sí que está funcionando desde Aranda a Burgos, sí. y en la provincia de Segovia hasta Madrid también, ¿no? Y o sea, podría funcionar una línea una vía de comunicación, mercancías y demás, y líneas, lo que es servicio de cercanías o de medias distancias y demás, podría funcionar, pero es posible que haya que hacer una línea nueva, doble, electrificada y demás, y eso es, hoy por hoy, pues no está en los planes del Estado, y otras comunidades autónomas que son más prácticas, vamos a aprovechar lo que ya está hecho y probablemente nos quedemos fuera también de ese circuito de mercancías. Me venía a la cabeza, entre esos debes de la Junta de Castilla y León con Burgos, el parque tecnológico. Es una vergüenza, ¿no?, que lleve un retraso tan exagerado, ¿no? Además, se hizo una primera inversión, yo creo que ahora no vale para nada, porque se ha robado lo poco que había, no sé cuántos millones de euros habrán tirado, y bueno, ahora sí que, claro, queda poco para elecciones, parece que se va a volver otra vez en marcha, pero es dantesco, ¿no?, lo que ha ocurrido con esa estructura. Bueno, el parque tecnológico fue una decisión política. Fue una decisión política no hacer más que un parque tecnológico en Castilla y León, que fue Buecillo, y eso se mantuvo hasta que el gobierno regional tuvo que negociar con León y hicieron el de León. Entonces esa fue la apertura de mano. Después, claro, para evitar que el tema se fuera causa de esas desavenencias regionales o locales, pues prometieron uno para Burgos. El sitio no puede ser peor. Ese parque tecnológico, si lo creas en Villalonquejar 4, estaba hecho con las empresas de al lado, pero el proyecto fue hacerlo allí con desmesurado, descabellado, y la prueba es que a día de hoy estamos a cero, o estamos con cifras negativas, porque probablemente lo que tú decías hay que demoler y hacer un proyecto si interesa hacerlo allí, porque yo pienso que se podría haber dado una vuelta. Bueno, antes de lanzarte a hacer. Yo creo ya que lo hagan, ¿no? Que bueno, que no vamos a estar ahora otros 10 años viéndonos si lo hacemos en otro sitio, ¿no? O sea que... Pues 10 años estaremos, pero bueno. Bueno, Carlos, vamos a ver si está Carlos, el problema no es que sea negativo, es que es realista, ¿no? O sea que bueno, si lo dice él, pues igual también tengamos que seguir esperando. Castilla y León es muy grande. Siempre se habla como en la región más grande de Europa. Es un problema, por lo que decíamos antes, dotación de servicios, pero también pudiera ser un lugar de oportunidades, ¿no?, tener todo este vasto territorio. Pues primero hay que darle actividad económica. Es que aquí es muy bonito el mundo rural, pero el mundo rural, tal y como es nuestra estructura económica, de agricultura extensiva y demás, pues esa es una agricultura extensiva que ocupa a muy poca gente de la población. Y esto, si te vas a Estados Unidos, pues te pasa lo mismo, ¿no? Te vas al interior de Estados Unidos y hay 4 granjeros para miles de acres, ¿no? Bueno, el tema, yo creo que hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? La pandemia nos ha dado la oportunidad del teletrabajo en algunos casos, nos ha permitido deslocalizar actividades, y hoy hay actividades que si tienes los medios tecnológicos las puedes desarrollar
con igual eficacia en un pequeño entorno que en un entorno grande. Y eso es lo que hay que lograr, ¿no? Pero para eso necesitamos dos elementos fundamentales. Uno es tecnológico, hay que llevar una buena red de telecomunicaciones a todo el territorio de Castilla y León, y esto no se puede dejar en manos de las compañías privadas porque ahí no hay rentabilidad, ahí no van a hacer la inversión. Entonces eso tiene que ser inversión de los propios gobiernos regionales. Y el segundo, pues las infraestructuras de comunicación, porque muchas veces pues no es posible pues hacer recorridos de 1 hora para 40 escasos kilómetros, ¿no? Pues estas cosas hay que mejorarlas, pero salen ese tipo de oportunidades si se dan esas condiciones. Hablábamos antes del centralismo, ahora hay movimientos que vuelven a pedir ese centralismo, ¿no? De la Diputación Provincial en la ciudad de Burgos, de la Junta de Castilla y León en Valladolid, del Gobierno Central en Madrid. ¿Cuál es la importancia del autogobierno y de deslocalizar las instituciones del Estado? Bueno, yo creo un Estado plurinacional y un Estado, iba a decir, federal o confederal. Y entonces, desde el punto de vista de estos centralismos y tal, pues yo choco completamente con mi forma de ver, lo que he visto siempre. Yo creo que hay oportunidades de mantener a España siempre y cuando haya ese interés en unir, digamos, voluntades con autogobierno. Entonces, hay que pasar de esa visión centralista a esa visión participativa, ¿no? Como elemento para poder salvar esto, en mi opinión. Porque si no, a medio plazo, yo creo que el desmembramiento va a ser claro e inevitable. No, además, siempre estamos perdiendo un poco los mismos, ¿no? Porque al final sale la chequera para vascos, bueno, al final, catalanes, ¿no? Y si aquí no se articula, los tenemos más pobres, ¿no? Si aquí no se articula algo, somos el resto de España. Entonces, o nacemos desde el punto de vista de construir un país igual a nuestros vecinos, o si no, esto es el resto de España con lo que te toque. Entonces, va a tocar a Madrid y unas migajas. Se habla también que hay muchos políticos. Parece que hay gente de eso que le molesta, ¿no? Porque además yo creo que el 90% de los políticos es gente honrada, que trabaja mucho, que no se gana tanto, se ve solo a los peores, pero bueno, ¿no? Yo creo que hace falta gente en política, ¿no? Frente a gente política, pero estamos metiendo en el mismo saco a asesores, a gabinetes de comunicación y demás. Aquí lo que hace falta es menos profesionalización de la política y más ciudadanía en la política. Habría que acotar también los mandatos, quizá, ¿no? Que hay políticos, el Senado, ¿no? Ese centro de día que dicen, ¿no? Para mayores que van allí a disfrutar sus últimos años cobrando bien, ¿no? Sí, es una medida de renovar. Yo creo que 2 mandatos es un tiempo suficiente y supone una renovación y de entrada de nueva gente dando nuevas oportunidades, ¿no? Yo creo que eso pues está bien. Yo iría más a hacer una política pues más de ciudadanos que se involucran, ¿no? Que compatibilizan, ¿no? Siempre se tenía como que las Cortes de Castilla y León era una cosa de nada porque había al final muy poco gasto, eran 4 cargos los que tal y los demás pues eran, digamos, una especie de segundo puesto, ¿no? Muchos eran alcaldes, ¿no? Recoges un poco el panorama de todos los representantes y muchos son alcaldes y alcaldesas de sus pequeños municipios y lo compatibilizan y consiguen darle un poco más de empaque a su labor y a su mediación, ¿no? Bueno, pues no me parece una mala medida, ¿no? Se puede compatibilizar la política y se puede pues tener el mismo número de políticos con un presupuesto bastante limitado. Ahora, si uno, en cuanto llega a una dirección general o una consejería, se lleva a un periodista y 3 asesores solamente para escribirle los discursos y otro para llevarle la cuenta social y el otro para... Bueno, pues entonces estamos hablando de hacer multinacionales de la política, ¿no? Y las multinacionales
pues está muy claro. Los grandes partidos, algunos se han convertido en agencias de colocación de empleo, ¿no? Pero una multinacional tiene una actividad económica detrás y un partido solamente tiene pues lo que pueda recaudar, ¿no? De lo que cobra legalmente y de, como hemos visto, lo que ha conseguido recaudar en base a prácticas no legítimas. De hecho, en las últimas elecciones autonómicas, el Partido Castellano Tierra Comunera denunciaba el oscurantismo de los fondos que se entregan a los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León. Los últimos 2 años no aparecen unas cifras que prácticamente de todos los grupos políticos, el 80% aproximadamente en el capítulo de varios, sin ningún tipo de justificación, que tiene pinta de ser propinillas para sus altos cargos y para sus asesores. Estamos ya finalizando, pero en estos años desde que tú fuiste procurador, la política ha cambiado mucho, ahora estamos a golpe de tuit, de redes sociales. Quizás está reduciendo demasiado el mensaje que lanzan los políticos, a veces nos quedamos con frases para que queden bien y no sabemos lo que hay detrás, la gente se confunde con un titular solo, ¿cómo lo ves? Bueno, hay más ruido y cuando hay más ruido es más difícil de escuchar lo que es interesante y de contar cosas interesantes, ¿no? Y, bueno, son otras formas. Hay un cambio. Y imagino que pues acabaremos habituándonos más a estas nuevas formas, que sí que eso es cierto, pues son más manipulables, más difíciles de controlar para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, no sé, yo soy de los de antes, de los que leen periódicos. Y de pegar carteles y eso. Sí, bueno, ya no sé si es útil pegar carteles y demás, pero bueno, las redes sociales también estoy presente en ellas. Es decir, estoy en Twitter no sé cuánto tiempo, porque es lo que pasa con esta va todo muy rápido, volatilidad. ¿no? Sí, pues Elon Musk, la verdad, no me hace ni pizca de gracia, y darle negocio a él menos. O sea, hay cosas que, bueno, pues, pero hay que adaptarse a esas nuevas circunstancias y, sobre todo, se puede trabajar y trabajar bien en esos nuevos medios. Y, bueno, pues tonto será aquel partido que no los utilice. Y la última, que, bueno... vamos a darnos un poco de bolilla a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué Burgos, Castilla y León, Castilla necesita un partido como el Partido Castellano Tierra Comunera? Yo no sé si necesita un partido como Tierra Comunera, porque también desde Tierra Comunera se han cometido muchos errores. Un partido que pues tiene un nacimiento y una actividad social importante, yo creo que progresista, yo creo que estuvo presente en todos los, digamos, movimientos ciudadanos que existieron en los 90 y demás, que no tuvimos dudas cuando ganamos unas elecciones y tuvimos que pactar, pero después ese partido rompió un pacto con sus motivos, que yo ahí también soy responsable de haber contribuido a esa ruptura del pacto, o no haber visto que el pacto era bueno. Las siguientes elecciones se gobierna en coalición con el Partido Popular en otra circunstancia, en Aranda de Duero, otro sitio importante. Se afilia mucha gente, se consiguen muchas candidaturas. De la noche a la mañana esos cargos, en un 90% se van, justamente a partidos que presumían todo lo contrario que nosotros. Y, hombre, ahí pueden ser culpa de los mimbres, pero... también es culpa nuestra, ¿no?, de haber tenido esos mimbres y haber hecho un cesto con estos mimbres. Yo creo que nos queda una reflexión importante y una reflexión, vamos, de irse al rincón de pensar de cara a qué es y dónde estoy y dónde quiero ir. Entonces, sí, es cierto que hace falta un movimiento castellanista, hace falta primero crear una conciencia castellanista que no existe y que no la hemos sabido crear, y después hace falta también tener una coherencia. Pues ya lo ven, finalizamos con la autocrítica también, algo que no es habitual en los partidos. Nosotros lo hemos comentado en multitud de ocasiones, que nosotros los castellanistas ni somos los más altos, ni los más listos, ni los más guapos, que hacemos cosas bien, que hemos cometido errores, pero que siempre lo hacemos desde la honradez, lo que contábamos al principio del programa, con las manos limpias, desde lo que pensamos que es lo mejor en cada momento determinado para nuestra tierra, para nuestra gente, y bueno, que como he dicho, pues bueno, no siempre se acierta, pero que bueno, que otros partidos también cometen muchos errores, ¿no?, y se les perdona todo, ¿no? O sea que...
pero no vamos a intentar que no haya que perdonarnos nada, ¿no? Ese es el tema. Pues nada, muchas gracias, Carlos, y nada, a ustedes nos vemos en un próximo programa.